Profesor Amat, yo Amat y León, muy buenas noches. Soy el alumno Cristian Jesús Malvo Antonio. Y en esta ocasión voy a hablar acerca de el poder político y el cómic de los laberintos. Bueno, para empezar, creo que es de suma importancia referirse al ambiente, ¿no? En el que comienza la historia en el cómic. Un ambiente en el que se nos muestra, bueno, primero al protagonista, ¿no? Pero el protagonista inmerso en un entorno en el cual las personas son como muertos en vida, ¿no? Se podría decir. Como si estuvieran en una constante desesperación. Y esto va a tomar sentido con las cosas que se van viendo luego, ¿no? En la historia, con el control político, cosa que voy a pasar a explicar o bueno, que se va a aclarar a medida que avance con mi explicación. Luego también está, y algo que me gustaría resaltar, es el hecho de que el protagonista en lo primero que piensa es mi coche, mi cuenta corriente, cosas, digamos, en cosas materiales, ¿no? Propio de un sistema capitalista que de cierta manera está en su apogeo, ¿no? Pero el hecho mismo de que él se preocupe, primero, o sea, de forma, digamos, que sea lo primero por lo que se preocupe, encontrándose incluso en un ambiente, se podría decir, hasta post-apocalíptico, pues refleja lo influenciado que se encuentra, ¿no? por este sistema que se podría entender como un sistema capitalista, ¿no? Que digamos te hace entender o te hace sentir que tu valor está o que tu posición, tu valor está se mide, ¿no? En base a las cosas materiales que posees o a la posición de poder que posees. Luego, bueno, otro aspecto a resaltar de la historia podría ser el tema bueno, de los personajes zoomorfos, ¿no? Que son, digamos, los miembros de los sistemas que se promocionan en la misma historia, porque, bueno, decir empresas como tal no es, o sea, no es algo que se diga así, sino son sistemas. Eh, por ejemplo, del señor Curra o el señor Chopper, sistemas que, digamos, mantienen un discurso político de hacer lo correcto, de estar haciendo lo correcto, pero como vemos mucho incluso en nuestra realidad, estos discursos suelen ser solo un tipo de convencimiento, ¿no? Para que tú, digamos, te sientas seguro o te sientas, digamos, ¿cómo decirlo? O tengas una mayor, o presentes una mayor afinidad, digamos, ¿no? Por la ideología o por la posición que presenta cierto grupo de poder. Bueno, el hecho de que haya diferentes sistemas también refleja mucho lo que es la competencia, ¿no? Entre grupos de poder. En nuestra realidad misma incluso lo podemos ver, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? No solo, digamos, en el aspecto de una potencia y otra potencia, como pueden ser desde China, Estados Unidos, sino también en el tema incluso de los grupos de poder corporativo y bueno, grupos de poder más. Algo que me llama mucho la atención también es el tema de que los personajes que digamos hacen ese tipo de o representan, ¿no? A este grupo que son digamos el grupo que maneja el discurso político de estar haciendo las cosas bien, pero que al final
Al final, bueno, hay incluso una escena en la que se puede ver cómo utilizan, digamos, técnicas, instrumentos de dominación más directos, como la violencia física, violencia psicológica, pero como digo, ¿no? Como dije antes, manejan un discurso político en el cual pues ellos dicen que están haciendo lo correcto, pero cuando por un momento se pudo visualizar cómo realmente es que ellos, este, digamos, hacen respetar, digamos, su posición de poder, se trata de ocultar esa imagen porque saben que no es algo o sea, ese tipo de imagen no es algo que vaya a generarles, no digamos, a las personas que no todavía no están o no forman parte de ese sistema, un sentimiento de pertenencia y mucho menos de seguridad. Y bueno, como iba diciendo, no me llama mucho la atención de que los que ya sean parte de esos sistemas sean personajes o sean presentados en el cómic como personajes zoomorfos. Siento que esto hace mucha referencia al hecho de que pertenecer o ya verte o estar influenciado por estos sistemas, digamos, hace un poco referencia a la deshumanización que genera, digamos, caer, ¿no? Influenciado por la ideología de estos sistemas. Eh, bueno, también llama mucho la atención ahora que mencionando cosas haciendo las observaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, que digamos que la historia transcurra en espacios cerrados, el hecho de que el protagonista haya querido escapar, estando como en un laberinto, ¿no? Como bien menciona el título. Eso yo siento que hace mucha referencia también al hecho de que, al menos en la sociedad en la que vivimos actualmente, no se puede escapar, se podría decir, a lo que es el control político, ¿no? O el control de los grupos de poder que detentan el poder, no solo quizás en el plano político, porque luego está también el tema de la esfera, que es un mundo más idealizado, se podría decir, dentro del cómic, dentro de la historia. Un mundo, digamos, entre comillas mundo, pero en el cual se dice, ¿no? Que todo es más puro, que todo es más bueno, que no hay, digamos, no existe, digamos, lo que es como tal la propiedad privada. Hay, se supone que ahí los individuos tienen total libertad, ¿no? Yo al menos considero o he entendido que esto hace un poco referencia al tema del poder religioso, al tema de la iglesia. ¿Por qué? Porque para entrar a la esfera o para vivir dentro de la esfera se tienen que cumplir ciertos estándares y estos estándares tienen mucho que ver con el tema de ser puro, se podría decir, de no tener pensamientos como de prestigio, de querer prestigio, de querer poder, de querer o de hacer mención a algo o a alguien como de tu propiedad. Y bueno, estos son, o sea, por más que en el día a día se presenta, o bueno, los grupos religiosos se presentan como grupos abiertos en los cuales se recibe a todo tipo de personas que quieran formar parte. Sí es de conocimiento, creo que general, ¿no? Un conocimiento público que dentro de estas organizaciones, grupos religiosos, sí se tienen que, o sea, puedes llegar a formar parte, pero al formar parte ya tienes que cumplir ciertos estándares de, digamos, como en el cómic, ¿no? De cierta pureza, tienes que alejarte de los malos pensamientos, que no debes pensar en esto y en aquello. Quizás quizás no los mismos estándares que se presentan dentro del cómic, pero sí estándares similares, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? El cómic refleja distintos grupos de poder. Incluso hay una escena en donde aparece un negociante. Y esto pues incluso, bueno, dicen, ¿no? Que ellos no pueden actuar, o sea, o no pueden actuar o no pueden sacar mucho beneficio cuando hay armonía, tiene que haber caos.
De verdad el cómic es muy, muy interesante porque refleja de verdad muchos diferentes grupos de poder, ¿no? El grupo de poder de las empresas o sistemas, el, lo que yo considero que es el grupo de poder religioso, incluso el grupo de poder de lo que viene a ser la burguesía, ¿no? Los comerciantes. Y, y bueno, ¿no? Eso es más o menos a lo que yo podría resaltar, ¿no? De la historia o del cómic. El hecho también bueno, de que al final la esfera o el mundo que se consideraba más puro también explote porque se decía o se dice ahí que la esfera pues corría el riesgo de explotar si también se encontraba, digamos, o había algún signo de impureza dentro, ¿no? O algo, bueno, algo similar, ¿no? No tal cual quizás, pero similar a lo que estoy mencionando ahora. Y al final la esfera explota, lo cual nos da a entender, digamos, que incluso en el ambiente que se, que se predica, ¿no? O que se promueve como el más santo, como el más puro, como el más libre de estos pensamientos individualistas, no está libre, ¿no? No está libre digamos, de que los que detentan el poder dentro de esos grupos o tienen un mayor estatus de autoridad, pues, digamos, de cierta forma, eh, tengan o presenten sus intereses particulares y esto, digamos, y a partir de esto, se degeneren, ¿no? Los principios que, valga la redundancia, que en principio presenta, ¿no? Presenta este grupo que vendría a ser más ideal, ¿no? Como un ideal. Y bueno, ese ha sido mi análisis acerca del cómic, de los laberintos bueno, relacionándolo un poco con lo que es el poder político de forma general, ¿no? Eso es todo y muchas gracias.